Me permito presentar en este momento a nuestros panelistas, todos distinguidos juristas, todos interesados, todos conocedores de la problemática que en este momento vamos a enfrentar. Los temas del día de hoy son dos. El primer panel, que es el que nos ocupa en este momento, se denomina el ABC de las reformas estructurales en el Estado democrático. Para ese motivo o para este objetivo participa con nosotros la señora magistrada Claudia Mabel Curiel López. Bueno, ella tiene una formación académica muy amplia, muy reconocida, desde licenciada hasta el doctorado en Derecho y además una amplia trayectoria laboral, como magistrada, como juez, como secretaria, en el Comité Técnico del Consejo de la Judicatura Federal, como secretaria en una sala, en un tribunal electoral, que entonces esto nos da una idea que tiene la visión tanto jurisdiccional a general que nosotros vemos como juzgadores, como también una justicia especializada. También nos acompaña el señor juez Francisco Nieto Alcalá. Bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Derecho Procesal Constitucional, es especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral, actualmente cursa la maestría en Derechos Humanos en la Escuela Federal de Formación Judicial y es docente honorífico del Diplomado de Amparo de la Universidad Autónoma de México, FES Acatlán, desde 2021, entre otras especialidades. Y bueno, por otra parte, desde luego, en ese ejercicio ciudadano de apertura y de escucha también de la parte que también se ve afectada con el trabajo que nosotros hacemos y con el trabajo que desempeñamos no por elección, sino por vocación, nos acompaña el maestro Marco Aurelio Jesús Sainz Orozco. Él es un abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene un título con mención honorífica, reconocido por su excelencia académica, es director y prestador de servicios en mediación, un centro privado de mediación, forma parte del Consejo Consultivo de la Universidad del Valle de Temajac, ha destacado por sus diversos cursos desde oratoria y bueno, pues eso también va a ser muy agradable para nosotros que no somos muy expertos. Bueno, aquí la abogada sí. Bueno, es profesor de diversas universidades, tiene posgrados en la Universidad Panamericana, en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, maestría en Derecho Público y maestría en Derecho Constitucional. Bien, el panel es de lujo. Las personas que estamos aquí somos todos expertos, interesados, directamente, ahora sí como dirían en el amparo, no somos terceros interesados, somos directos interesados. Entonces, yo empiezo por concederle la voz al señor juez para que nos haga partícipe de sus ideas sobre la temática del día de hoy, el ABC de las reformas estructurales en el Estado democrático. Señor juez, con el rigor del reloj y para efecto de que podamos desahogar los trabajos, le digo que tiene a máximo de 12 minutos para su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, magistradas. Qué gusto estar aquí. Maestro Marco Aurelio, qué gustazo tenernos aquí. Y precisamente uno de los aspectos que tenemos que analizar de esta reforma es pues quiénes son los verdaderos afectados que no fuimos escuchados en esta reforma. Y pues precisamente somos, a los que menos nos han mencionado, los verdaderos operadores de estos sistemas de justicia, los jueces, o sea, los juzgadores en general, los ciudadanos y la academia. Son, creo que me parece, los más importantes en todos los sistemas de justicia y simplemente han sido ignorados. Esta reforma que se ha orquestado desde el poder político y desde el poder legislativo. Pero a mí me interesa mucho traer un poco, hacer recordar estos temas sobre los cuales se han basado los ataques que tienen que ver con, que pretenden justificar la reforma, como son la justificación de falta de legitimidad y el tema de la democracia y el tema de la Constitución, sobre todo que esta reforma desde el principio se planteó con la idea de reformar la Constitución. Había desde el principio que
se tomó la protesta por el actual presidente, el temor de que se hiciera esa reforma constitucional, finalmente no se hizo. Curiosamente ahora la plantea justo al terminar su periodo. Y ahí es donde todas las voces hablan de venganza, de que las cosas no salieron como él esperaba, pero por su parte él habla de la democracia, se quiere legitimar en el resultado de las elecciones, que en parte ya, creo, algunas impugnaciones ya se resolvieron, algunas todavía están en trámite, pero la pregunta es, ¿y qué es la democracia? Nosotros comúnmente o popularmente vemos a la democracia como un concepto opuesto a lo que es la monarquía absoluta. Recordemos aquel ejemplo del juez Luis XIV de Francia: el Estado soy yo. ¿Por qué? Porque el rey hacía todas las funciones. El juez expedía la ley, el juez controlaba la fuerza pública y el juez decidía quién iba a la cárcel y quién no. Prácticamente todo el poder estaba en una sola persona. En oposición a ello se ve a la democracia como el gobierno del pueblo, de todos los… un concepto interesante porque serán todos los ciudadanos. Pues veremos que este concepto de democracia y de pueblo ha evolucionado en la historia. Tenemos ejemplos como sobre todo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, donde cuando ellos redactan su independencia y su constitución, una frase, we the people, nosotros el pueblo. ¿Y quiénes eran el pueblo en aquella época? Ese pueblo no incluía a las mujeres, no incluía a los esclavos, no incluía a las minorías. Ese concepto que ha ido evolucionando y ahora trata de incluir cada vez a más personas. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de escuchar parte de la inauguración también de las jornadas internacionales sobre independencia judicial, que también está organizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con participación del relator de las Naciones Unidas en materia de independencia judicial. Y ahí precisamente la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hablaba que ella estaba interesada en el tema de las niñas y los niños, como aquellos que siempre quedan excluidos de los derechos, que nos ha costado trabajo también ir evolucionando en conceptos, en doctrina, en jurisprudencia, para reconocerlos como verdaderos titulares de derechos que merecen la protección. Esas minorías que siempre quedan relegadas en las elecciones, en la representación. Entonces tenemos por un lado el gobierno de las mayorías y por el otro las minorías que no son representadas o que quedan aparentemente excluidas. Entonces, realmente, ¿cuál es el concepto de democracia? Vemos que en muchos medios, sobre todo en el discurso oficial y principalmente del poder que está ahora pues atacando a los otros dos, bueno, en realidad ya solo es uno. El propio discurso, por ejemplo, del senador Monreal, del diputado García Almaguer, donde incluso ellos comentan que hablaban con el presidente, que lo querían convencer. Así me hizo recordar a mí, por ejemplo, cuando era secretario de colegiado y trataba yo de convencer a mi magistrado de algún criterio y él me respondía. Entonces, realmente es muy notorio en su discurso cómo están en ese plan prácticamente de subordinación, donde el poder legislativo no está haciendo su función. Eso es algo que también no se ha visto, por ahí no se ha dicho, pero en algunas redes sociales sí les hacen ver que únicamente aprueban las reformas, pero ellos mismos en el discurso lo reconocen, esa relación jerárquica que tienen con el actual presidente y sobre todo con un ente que ahora es un partido que va a dominar ya los otros dos poderes de la Unión. Solo quedaría uno, el Poder Judicial, y es claro que se dirige el ataque por ahí. Pero, insisto yo, no se toma en cuenta a los verdaderos usuarios del sistema de justicia y que valdría la pena escucharlos a ellos, a todas las personas que tienen un juicio en trámite ahora, todos aquellos que se van a ver afectados con esta reforma. Recordemos también que desafortunadamente nuestro país es de los últimos países que llega a la oralidad en las reformas. Prácticamente con Uruguay y Argentina estamos llegando 40 años tarde después de Uruguay. En los índices de justicia, por ejemplo, Uruguay aparece mejor que España, pero la verdad, si investigamos, vemos que Uruguay le echa muchas ganas a la oralidad, respeta mucho los principios del debido proceso. Escuchaba yo una entrevista de un maestro uruguayo donde él explicaba que cuando inicia una investigación penal en contra de una persona, en cuanto se apersona el imputado o su abogado, le dan en una USB todo lo que tienen ellos de investigación para que se pueda defender. O sea, con toda transparencia permiten la defensa.
Entonces vemos cómo es otra ideología y que esperemos algún día llegar para allá. Estas reformas van ahí, la última que tenemos, bueno, la penúltima es en materia laboral. Tenemos a los jueces orales con todo el procedimiento nuevo. Está entrando en vigor en forma escalonada el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que también trae la oralidad ahí en todos los procedimientos familiares y civiles. Y esto nos demuestra también que ha habido atraso legislativo en todas estas materias. Hay omisiones, faltan leyes, faltan reglamentos también, presupuesto, se quejan mucho del rezago. La verdad es que hacemos un cómputo, un cálculo de la cantidad de asuntos que llevamos la mayoría de los jueces locales y federales. Estamos superados, dividiendo las horas hombre que requeriría un asunto para llevarlo con toda la dedicación que se merece. Estamos superados, es imposible, nada de eso se ha visto. A la academia, pues tampoco se le ha llamado, al contrario, se les ha dicho metiches por ahí también, a los organismos internacionales. Y recordar que México ya no es un país que esté aislado de todo el mundo, como tal vez en algún momento durante la etapa de la colonia y antes de la independencia, donde las comunicaciones no eran tan fáciles, eran días y días de barco para llegar del continente europeo acá a la Nueva España, pero esos tiempos cambiaron. México se integró a una globalidad jurídica, se habla por ahí del jus constitucional, el corpus juris latinoamericano, donde se pretende que haya un ordenamiento jurídico común. Por eso firmamos tratados y con todo ello se estaría incumpliendo. Hay problemas técnicos que quedan por ahí pendientes, por ejemplo, la inmediación, todos esos juicios que iniciaron, ya un juez oral que los ha iniciado. Si se aplica esta reforma tal cual está planteada, de un día para otro cambiarían los jueces. ¿Qué pasaría con estos juicios? ¿Se reanudarían? ¿Se tendrían que reponer, reiniciar con un juez nuevo? Eso no, entre otras cosas, no se está viendo. También el riesgo de que algunos jueces, como ha pasado en candidatos a elección, han sido asesinados, y eso también podrá pasar con jueces cuando sean apoyados por algún partido político que no sea favorable a algún grupo delincuencial, como ha pasado con estos candidatos. En estas pasadas elecciones es donde más candidatos han fallecido de esta forma violenta. Entonces creo que hay muchas más dudas que ver claridad en el sentido en el rumbo que se pretende con esta reforma, y sobre todo los más olvidados, los que estamos día a día en la justicia, desde este lado o también del lado de los abogados y de las personas que pues llevan un juicio en este momento. Muchas gracias. Gracias, su señoría. Bien, a partir de la temática que se desahoga en esta primera mesa de trabajo, yo le preguntaría a la señora magistrada, con toda su experiencia y también con esa voz potente que tiene, con la que ha intervenido en muchos foros, yo le preguntaría, ¿cuáles son los ausentes en esta reforma judicial? Áreas y actores institucionales clave que la iniciativa no contempla adecuadamente. Si nos puede responder a esa interrogante. Claro que sí, muy buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por la invitación y gracias también a mis compañeros panelistas, al abogado Marco Aurelio, al juez José Francisco Nieto y también a quienes están aquí presentes. Es la hora de la comida, a lo mejor ya muchos comieron y están ya tranquilos y contentos, pero otros no. También doy gracias a quienes nos están siguiendo por las redes sociales, que sé que hay muchísimas personas que se inscribieron para vernos a distancia. En cuanto a esta pregunta que me hace Marta, pues realmente los grandes ausentes somos todos, es toda la sociedad. Aquí los únicos que se les ocurrió, porque es una ocurrencia, preparar esta iniciativa, pues evidentemente es la cabeza de nuestro presidente de la República, con sus asesores y seguramente los legisladores que estuvieron redactando sus ideas. Pero en realidad una reforma al sistema de justicia de México pues implica la participación de muchísimos actores. Perdón, bien dijo la magistrada Marta que yo con mi voz potente
Bueno, de muchos actores, en principio, y como ya lo anticipaban, pues de los usuarios del servicio. Son quienes principalmente nos podrían dar luz de qué es lo que está sirviendo, qué está funcionando en el Poder Judicial, que ojo aquí, el Poder Judicial no es el sistema de justicia, es parte del sistema de justicia, una mínima parte. Hay mucho más allá en un sistema de justicia, es un gran rompecabezas que se integra por diversas instituciones, y no solamente instituciones de procuración e impartición de justicia, sino instituciones administrativas también. Desde que va uno a pedir o hacer un trámite administrativo, desde ahí se está viendo si existe o no justicia en el trato que se da a las personas. Pero bueno, en principio los grandes ausentes son esos usuarios que o tienen asuntos pendientes aquí o que ya han tenido resolución de ellos, y estos usuarios son los justiciables y sus abogados, los abogados que han representado a estos usuarios en un procedimiento. Por tanto, otros grandes ausentes definitivamente son las barras de abogados, los colegios de abogados. ¿Quién mejor que ellos pueden definir qué es lo que le hace falta para mejorar una institución tan grande como es el Poder Judicial? Ellos que vienen seguido, que son atendidos por los y las juzgadoras federales, ellos que están del día a día revisando sus expedientes, cómo va avanzando sus procedimientos, pues creo que son quienes mejor podrían definir. Y también tenemos como grandes ausentes a los académicos. Los académicos, sus programas didácticos, pedagógicos para enseñar el derecho, pues está basado en lo que dice la Constitución y las leyes que de ella emanan. Constitución y leyes que nosotros aplicamos y respetamos. Aquí hay una simbiosis entre lo que hace la academia, lo que enseña la academia y lo que hacemos nosotros. Claro que ellos tienen mucho que decir, más aún hay grandes investigadores a nivel de temas a nivel nacional como internacional. Vamos escuchándolos a ellos. Ellos son completamente apolíticos, ellos no guardan una ideología política, ellos realmente se dedican al estudio consciente de lo que son todas las figuras jurídicas que tenemos que atender para llevar a cabo una reforma de este calado al sistema de justicia. Otros grandes ausentes, por ejemplo, son las organizaciones de la sociedad civil. ¿Dónde están, por ejemplo, estas personas feministas que han logrado sentencias donde se descriminaliza el aborto? Han peleado mucho por ello, lo lograron no a través de los legisladores, no a través del Ejecutivo, no a través de reformas en las legislaciones que contemplaban como delito el aborto. No, ellos lo lograron a través de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, de casos donde se tuvo que impartir justicia de una manera independiente y completamente abstraídos de ideologías propias, o sea, con total objetividad, con imparcialidad, con independencia. ¿Dónde están estos grupos de LGBTQI+, donde también se les ha reconocido derechos a formar una familia a través del matrimonio entre hombre y hombre o mujer y mujer? ¿Dónde están todos estos grupos respecto de los cuales se les ha reconocido su derecho a la libre desarrollo de la personalidad, que han obtenido sentencias fabulosas, que han obtenido derechos que se les han sido respetados no a través de reformas del legislativo, no a través de decretos del ejecutivo, sino por sentencias que han sido estudiadas, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después replicadas por todos los órganos jurisdiccionales del país? ¿Por qué no los escuchamos? Vamos viendo qué tienen ellos que decir. Ahora, también ausentes totalmente todos estos conglomerados de grupos que se encargan en gran medida
de la economía del país. Estos grandes inversores nacionales y extranjeros, gracias a los cuales se han generado 8,5 millones de empleos formales, donde la sociedad, el pueblo es quienes están ocupando estos empleos. ¿Por qué no se les han escuchado? ¿Por qué no se escucha a las voces internacionales de nuestros grandes socios comerciales como son Estados Unidos y Canadá? Oigan, con ellos tenemos un tratado serio de años, el Tratado de Libre Comercio, que hace poquito se volvió a revisar y se volvió a echar a andar ahora como el TEMEC, y que en realidad se echó a andar porque hubo unas condiciones muy importantes sobre lo que es la independencia judicial, lo que es el generar mayor confianza en nuestro sistema de justicia, y yo creo que el juez José Francisco nos puede explicar aún más sobre esto, el que la justicia laboral se fuera a manos de un poder completamente confiable como es el Poder Judicial de la Federación. Eso lo exigieron nuestros países vecinos con quienes tenemos este tratado internacional y que debemos de respetar. Incluso ellos invirtieron en eso. Oigan, los 1,500 empresas japonesas tenemos aquí, y los japoneses quieren invertir más y con eso generar más fuentes de trabajo, pero pues ellos están detenidos porque no van a invertir en un país que no le va a dar la estabilidad necesaria en su sistema de justicia, que no va a garantizar que en este sistema de justicia estén las mejores personas, los mejores juristas del país para poder resolver en un momento dado asuntos que ellos pudieran tener ante un problema jurídico en sus relaciones comerciales aquí en nuestro país. ¿Dónde están todas estas conglomerados comerciales, la Coparmex, las cámaras de comercio, todos los organismos internacionales? La ONU, pues ya se ha pronunciado la redactora especial Margaret Satterthwaite, o sea, todo lo que ya hemos criticado en otros foros, y no porque lo critiquemos de una manera política, porque nosotros somos completamente apolíticos. Todo lo que hemos dicho, ella ya lo replicó, ella lo está diciendo a su manera, una persona que ningún interés va a ganar ella realmente si se aprueba o no la reforma. O sea, es una persona completamente independiente a lo que puede estar pasando en nuestro país. Son voces que están ahí pendientes y que debemos de escuchar, y en especial deben de escuchar quienes van a votar esta reforma. Yo, a diferencia de lo que dijo el juez José Francisco, para mí todavía no estamos frente a un solo poder, todavía hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero es verdad que se está diluyendo la línea entre el ejecutivo y el legislativo, porque gran parte de los legisladores son del partido Morena, que es el que abandera el presidente de la República, y ya no son seres pensantes e independientes para poder reflexionar y votar de manera independiente esta reforma. Se apegan a lo que viene en la iniciativa porque así la mandó el patrón, pero está la oposición. A ver, aquí un llamado fuerte, duro a la oposición, para que no vayan a permitir que por negociaciones que sabemos existen dentro de ese poder, aprueben esta reforma. Han habido muchas voces de la oposición que van en contra de la reforma con razones muy justas, muy reales, muy apegadas a lo que debe ser un verdadero sistema de justicia. Bueno, esas voces que no se vayan a ir diluyendo, los queremos escuchar fuerte y claro al momento de votar en contra de esta reforma. Es lo que tengo que decir por este momento. Gracias. Bueno, el reloj es como medio tirano, pero yo creo que sí es importante tener como cierto orden porque necesitamos también escucharlos a ustedes. Esta misma pregunta
que nos deja la respuesta de la señora magistrada Mabel, se la haría yo al señor abogado, catedrático de la sociedad civil, experto en mediación, emérito en la universidad de la que egresó y bueno, participante en foros y académicos, pero desde fuera, no desde adentro, sino como nuestro usuario de servicio. La pregunta sería la misma: ¿cuáles son las principales áreas y actores institucionales clave que la iniciativa de la reforma judicial no contempla adecuadamente? Y yo agregaría un ingrediente más. A partir de la caída del muro de Berlín, a partir de ese proceso de globalización que se da en el mundo, los sistemas primero económicos, luego de costumbres, luego jurídicos fueron cambiando. Ahora tenemos un sistema jurídico generalizado, globalizado a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, este es un tema del respeto a los derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución, que es producto de una gran reforma. Tenemos una carrera judicial instrumentada, legalizada y con carácter constitucional que nació de otra segunda reforma. O sea, estamos viendo reformas paulatinas que han venido a transformar nuestra institución y sobre todo la visión de la justicia en nuestro país. Bueno, con ese bagaje de modificaciones constitucionales, todas legales, los jueces actuamos conforme la ley, conforme la Constitución. Sería inadmisible que no lo hiciéramos así, y si no lo hiciéramos de esa manera como lo hacemos cuando protestamos, pues también hay causas legales para reclamar nuestra responsabilidad. Por ese motivo y desde esa óptica del usuario de nuestros servicios, pues yo le pregunto al maestro ponente cuáles son desde su óptica esas principales áreas institucionales que hacen falta y que son clave en esta propuesta de iniciativa judicial que no se contemplaron de manera adecuada. Por favor, le concedemos el uso de la voz hasta por 13 minutos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, magistrada, muchas gracias. Magistrada Claudia, señor juez, muchas gracias por invitarme. Sí, efectivamente, yo quisiera partir de algo. En la parte que yo quiero platicarles y representar es la parte de afuera del Poder Judicial. Le agradezco que me dio el cargo de magistrado, me costó trabajo, pero no soy. No quisiera estar en esa posición ahora mismo. A ver, creo que estamos platicando de una reforma que habla de todo el tema de consecuencias, etcétera, pero a ver, ¿y por qué no platicamos de la causa? Para mí, el gran ausente en esto es el grado de insatisfacción de una sociedad que por qué tiene que llegar a temas de tribunales todos los problemas. Hay algo mucho más abajo. Todas las escuelas, y perdón que voy a entrar en un tema distinto que no es el tema de la reforma, nos enseñan a sumar, a multiplicar, a leer, nos enseñan a hacer procesos, pero no nos enseñan en el tema de cómo tener un control de carácter emocional. ¿Cuántos asuntos por caprichos llegan a tribunales? ¿Cuántos asuntos por abogados, lo digo representando a ciertos gremios porque pertenezco a distintas barras de abogados, hacemos que nuestros clientes terminen en un caso, en un tribunal? A ver, esta parte no se vale. ¿Qué hago yo como abogado y si intento resolver todos los problemas de decir, oye, todos los problemas se resuelven en tribunales? ¿Por qué se resuelven en tribunales? Porque tengo un caso, porque ese caso me hace ganar dinero y porque ganar dinero me hace llevar a un tribunal. Pero entonces, estoy seguro que en tema de estadísticas, la gran mayoría de asuntos no tienen una razón legal por haber llegado a un tribunal. ¿Y qué hacemos como sociedad? Al no tener un manejo correcto, decimos, la culpa la tiene el Poder Judicial. No estamos viendo objetivos y intereses en una reforma. O sea, no sabemos la reforma por qué la hacemos o para qué la hacemos. Pero hoy sí decimos, hay que hacer cambios, hay que cortar, hay que hacer. Perdónenme, si yo pudiera hacer algún cambio,
Todo lo haríamos y de repente, oye, ya no me llevo bien con mi esposa, otra. A ver, esto no funciona así. No digo que no haya cosas que se tengan que funcionar y ser diferentes. Eso no lo digo. Sí digo que podemos tener muchos procesos para perfeccionar. Pero digo que se está saturando el Poder Judicial por causas ajenas al Poder Judicial. Ahora, si en esta parte del Poder Judicial podemos encontrar dos razones, que es un tema de ausencia, es, a ver, si los asuntos no salen en el Poder Judicial son por dos razones. O la gente no está capacitada para hacerlo, o en realidad, humanamente, no hay forma de sacar todo el trabajo que se tiene. Será necesario cortar de tajo a alguien que ya conoce un proceso, que tiene un principio de realidad de un proceso, lo platicaba el señor juez, por un tema de inmediación, para que llegue alguien y diga, ok, hoy el señor juez no está, llega alguien más y toma un asunto que tiene 6 tomos totales, que tiene 8 pruebas periciales y que no estuvo en el desahogo de ninguna de ellas. ¿En quién confiamos más? ¿Buscamos una justicia pronta y expedita o buscamos una justicia que se dé como salga? Perdón, alguna vez lo platicaba en alguna de mis conferencias, le preguntaron a Pepito, oye Pepito, ¿cuántos son 6 por 8? Pepito contestó 200. Dijo, no Pepito, 6 por 8 no son 200. Bueno maestra, ¿quiere rapidez o precisión? No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, el tema de politizar un tema de una reforma, con todo respeto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, me parece que yo sería opinar del trabajo que mi neurólogo está haciendo en mí. Yo no conozco de neurociencias, yo conozco de abogacía. ¿Puedo conocer de los procesos que pueden hacer más rápido que mi médico me atienda? Sí, pero esos son procesos de organización y de administración. No digo que no tenga que ver un tema donde, oye, sí, a lo mejor necesitamos más número de jueces, porque también dentro de las estadísticas a nivel mundial, en el tema de la impartición de justicia, nos quedamos cortísimos. Hoy no nos mandamos solos. Hoy tenemos 2 temas que enfrentar muy fuertes. Uno es TEMEC y otro es las nuevas directrices europeas para el tema de comercialización de productos. Alemania está sacando un tema y dice, a ver, tema laboral, no quiero niños trabajando menores en México. Y uno le dice, sí, no están trabajando en mi empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me lo garantizas? La ley dice que no puede, perfecto, pero no me basta lo que dice la ley. Tienes que tener un manual que diga que estás implementando estos procesos. Ahora, si tú no formas parte de una cadena de trazabilidad o línea de trazabilidad, de decir, yo voy a vender un lápiz en Europa, pero yo solamente produzco el tema de la goma, no vendo el lápiz, Europa dice, yo necesito que todos los elementos del lápiz se rijan con todas las directrices que yo tengo. Perdónenme, esto no es un tema legal, es un tema comercial. Si yo quiero mantenerme en Europa con este tema, tengo que seguir ciertas directrices. Hacer bien las cosas para el mundo ya no es suficiente. Rendirnos tampoco es suficiente. Pero el gran tema es que si yo me dedico a hablar de una ausencia de experiencia y formación judicial, si yo me dedico a hablar de una legitimación de los jueces, si a todo le voy a encontrar, si a toda solución le voy a encontrar una pregunta, esto no va a ser suficiente nunca. Si a mi hijo me va a pedir para esta Navidad algo y para la siguiente algo más, yo ya le dije que le voy a traer una llenadera porque es lo único que le hace falta. Y entonces, si vamos a cumplir un capricho, con todo respeto y espero no me vuelvan a invitar, que no sea la última, es, a ver, si el capricho es ¿por qué no estamos buscando las causas en vez de querer buscar el culpable en el tema de la consecuencia? El decir quién es el culpable no resuelve el tema y el nivel de insatisfacción de que la sociedad hoy, señores funcionarios, no confiamos en la impartición de justicia. Hoy yo me siento desprotegido, y lo platicaba hace un rato en una plática informal aquí, yo me siento desprotegido si a alguna de las chicas aquí se le ocurre hacerme un señalamiento de que hice un tocamiento de más en ellas, porque yo siento una desconfianza total en un proceso de investigación ante una fiscalía. Y eso es lo que deberíamos de atacar. Pero ¿por qué tendría que llegar este tema al tema de fiscalía? ¿Por qué tiene que llegar mi asunto al tema de un tribunal? ¿Por qué no podemos trabajar con métodos alternos de solución de conflictos?
A mí me llamó algo mucho la atención, señor juez, y yo lo viví hace tiempo. En algunos cursos que me tocó impartir en Buenos Aires, que yo llegué padrísimo, yo me sentía el as de México y todo, y un mediador de allá me dice, yo tengo aquí un proyecto que estoy a cargo de 2.500 mediadores y lo que te digo es, sigue mediando así y nos vemos en 40 años. Dije, ¿cómo? Si yo traía el tema moderno, el tema padrísimo, tema de justicia restaurativa. A ver, qué incómodo es que alguien del Poder Judicial o cualquier alguien en nuestras vidas nos digan que estamos equivocados. Yo cuento las historias de mis asuntos que gano, qué padre, pero no les cuento las que pierdo. Y en las que pierdo siempre digo, la magistrada no estudió, el señor juez ese día llegó desvelado, la magistrada ese día no me quiso dar la razón. A ver, no la tenía, punto. Pero es incómodo que alguien nos diga, nos haga poner nuestro lugar. Elección popular en el Poder Judicial. No me suena. Democracia con impartición de justicia, no me suena. Hacer más procesos. En el tema de disminuir el tema de ministros, ¿hace que esto se corrija? ¿Estamos entendiendo qué es lo que queremos y para qué lo queremos? Al final del día somos ese perrito que persigue al coche que va caminando y vamos ladrando, y en el momento que el coche se detiene, no sabemos qué hacer. ¿Para qué queremos todo este movimiento? Es bien padre prender la casa y correr, y perdón, pero eso creo que está haciendo el presidente. Es como los parientes que vienen de Estados Unidos y vienen y quieren arreglar las herencias y todo en 2 meses y nos dejan nomás prendidas a las familias y ellos se regresan y padrísimo. A ver, no, esto no funciona así. A mí me parece que el fondo de este asunto corresponde al tema de cómo nos sentimos los que estamos utilizando los servicios de carácter jurisdiccional. ¿Por qué he hecho andar un servicio de carácter jurisdiccional? Sí, por hacer tiempo, por si de darle más financiamiento gratis a un cliente, por estar de moda y decir tengo un equipo de abogado y tengo una demanda. Pero a ver, al final de cuentas, el Poder Judicial, el tema de los abogados, todos los relacionados con la impartición de justicia, estamos en el mismo trabajo. No nos hagamos el tema complicado, sí, pero estamos dejando de ver que a las personas que están recibiendo un servicio siguen hoy sintiéndose insatisfechas y no confiando en lo que estamos haciendo. Y no digo que lo estemos haciendo mal, lo único que digo es que no están confiando en lo que estamos haciendo. Y si eso va a corresponder a un principio de realidad, un principio de inmediatez, me parece que cambiar de coche con distinto chofer no es la función. El tema es que nosotros nos hagamos conscientes en otros esquemas que el gobierno federal está dejando de ver, como el tema de educación. Yo no me preocuparía por la impartición de justicia, me preocuparía de cómo estamos educando a nuestros jóvenes, me preocuparía cómo estoy educando yo a mis hijos, me preocuparía cómo estoy utilizando técnicas de restauración para que mis hijos puedan solucionar un problema entre ellos. No necesariamente tener que decirles, apréndete la ley de amparo porque la vas a necesitar cuando tu hermano no te quiera prestar el juguete. Eso no me interesa. A mí me interesa que tengan una solicitud de poder realizar ellos un mismo tema. España, por ejemplo, en el tema de escuelas, pasa un relajo en el kinder y se pelean y todo, trae a los niños a una mesa y a uno le pone una oreja y a otro le pone una boca. El de la boca habla y el de la oreja escucha y se lo cambian. Pero no solamente ellos, traen al resto de los demás. ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Tú qué hiciste para que Juanito no se peleara cuando viste que iba y subía y se escalonaba el tema? Y entonces, después de todo ese proceso, hay que regañar a la maestra porque la maestra dijo, tú tienes la razón y tú no. Cuando en realidad todos somos responsables en mucha parte del proceso. Pero ¿qué estamos viendo? Que al final queremos golpear al pez grande, al pez que ha estado buscando el tema de cómo definir el tema de una controversia cuando no supimos arreglarla abajo. Y si no tenemos los elementos para poderlo arreglar y acudimos con alguien y ese alguien dice no te doy la razón porque no la tienes, ¿también saldré enojado? Hay muchos procesos que arreglar, pero hoy me parece que la justicia de métodos alternos, la justicia restaurativa, y el proceso de generar una nueva confianza en una impartición de justicia cualquiera que sea, y no estamos hablando del tema general, estamos hablando ahorita solamente del Poder Judicial de la Federación.
¿Y qué pasa con el tema de los juzgados locales? ¿Por qué no tratamos también ese tema en conjunto? Al final de cuentas va a ser en cascada y esto se tendrá que resolver. Entonces a mí me parece, creo firmemente, que los procesos de reforma están teniendo una gran ausencia de no poder enlazar cuál es el desafío con el por qué lo hacemos y con el para qué lo hacemos. Espero que esto sea una reflexión para quienes están intentando redactar esta reforma, sepan que entre las causas y las consecuencias la solución está muy distante. Muchas gracias, maestro. Corrijo, muchas gracias, maestro. Bien, vamos a una segunda intervención breve, pero muy aterrizada sobre estas ideas que hemos visto de los grandes ausentes, de los problemas que tenemos en la impartición, en esta reforma relativa a la reforma judicial, con una pregunta específica. ¿Cuál es el desafío de esta implementación sin una transición ordenada? ¿A qué problemas nos debemos enfrentar? ¿Cuál es el reto a vencer frente a esta reforma judicial que se ve sin una transición ordenada? Desde luego partiendo de la idea básica que no hay una relación entre causa-efecto, entre lo que se propone y el problema que se supone se quiere resolver. Los jueces no trabajamos para minorías, no trabajamos para mayorías, trabajamos para hacer que la ley y la Constitución se respeten. Le concedo el uso de la voz al señor juez para que nos dé un primer aporte de esta pregunta del desafío a esta reforma que parece precipitada y sin una transición ordenada. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Y sí, ese es uno de los temas en los que prácticamente estaba yo concluyendo mi aportación inicial, porque, como bien dice el maestro Marco, pues es como cambiar de chofer a la mitad del camino, y si no se hace una transición adecuada, pero además hay algo más de fondo. Retomando aquí, tengo un libro que se llama El Diablo en la Historia. Yo aquí en algún otro foro comenté que el diablo está en los transitorios. O sea, hacer un cambio de la forma como está planteada, más que nada es borrarnos del mapa a todos los jueces. Y sí, hay problemas, tenemos grandes desafíos, muchos de educación, como bien dice el maestro Marco. Por ejemplo, yo tengo la costumbre en los juicios, en la etapa de conciliación, les digo a las partes principalmente, les pregunto antes que a sus abogados, les hago ver que si ellos llegan a una solución, va a ser mucho mejor que la que les voy a imponer yo en una sentencia, valorando pruebas, porque yo no estuve ahí, yo no sé realmente cuál es lo que ellos viven, cómo se sienten, y muchos reaccionan, y he tenido por ahí ya varios convenios, varios arreglos que me ha gustado. Incluso un abogado no estaba de acuerdo una vez, le expliqué que de intereses iba a ganar menos de lo que estaba perdiendo su cliente, y me dijo, tiene razón, y llegaron a un convenio afortunadamente. Entonces también la educación de la sociedad hacia el conflicto, acabar con esa polarización, porque finalmente todos somos seres humanos, como dice la magistrada. No juzgamos para ricos, no juzgamos para pobres, para mayorías o para minorías, sino nuestro trabajo es para todos, para ver de seres humanos hacia otros seres humanos, reconociendo estos derechos que deben ir progresando, y aquí parece que más bien van al revés. Entonces traigo a colación este libro porque precisamente en este libro, El Diablo en la Historia, que también tiene que ver con lo que comenta la magistrada Marta Muro, precisamente a raíz de la caída del muro de Berlín y todos los estudios que se hicieron por lo que hace a la comparación que se hizo del régimen nazi y de Stalin y de soviético, aquí el autor de este libro, Vladimir Tismenov, que se dedicó a estudiar y comparar estudios que se hicieron sobre estos dos regímenes, nos dice que para tanto uno como para otro, la idea misma de un poder judicial independiente era rechazada como liberalismo podrido. Por si le suena esa frase, el partido definía lo que era legal y lo que no, como en la Alemania de Hitler, donde las infames leyes de Nuremberg de 1935 fueron una ficción legal dictada por las obsesiones raciales nazis. El bolchevismo subordinó desde un principio la justicia a los intereses del partido. Entonces, aquí vemos que
Se habla la dictadura revolucionaria del proletariado, es un poder ganado, suena como que el pueblo de ahí quita, ¿verdad? Mantenido por medio del uso de la violencia por el proletariado contra la burguesía, un poder que no es restringido por ley alguna. Entonces vemos que más que buscar la paz o una forma de que entre ciudadanos y sobre todo seres humanos resolvamos nuestros conflictos de la mejor manera, pues más bien la reforma va orientada hacia todo lo contrario. Y nada más para concluir, traigo a la colación también un juez alemán, Otto Bachow, que a él le tocó vivir como juez desde el régimen nazi y también en el tiempo permaneció como juez, como doctrinario alemán. Y sobre la cuestión de la legitimación, él consideraba que la fuerza para resolver estos problemas entre poderes, los contrapesos, dice, solo puede ser el juez. No requiere ninguna justificación especial demostrar que se necesite al jurista para la solución de las difíciles e importantes cuestiones jurídicas que presenta esta tarea. Es igualmente evidente que esa fuerza no debe estar comprometida ni participar en la legislación ni estar sometida o dependiente de cualquier modo a sus indicaciones, porque una instancia de control que estuviese sometida al control de los controlados sería un contrasentido. Entonces tenemos la idea aquí, son 3 poderes en un nivel de igualdad, donde deberíamos trabajar los 3 poderes en equipo, en beneficio de todos, y no es prácticamente como los hermanos que se pelean, pues prácticamente estamos así ahora los poderes. Entonces el futuro más bien sí tiene que ver mucho educación, cómo vemos gobierno, cómo vemos democracia, qué pensamos de una constitución, es un libro al que se le arrancan o se le quita o se le ponen hojas, qué es una constitución y qué es un ser humano, qué somos nosotros, qué es un juez. Todo esto nos lleva a todas estas reflexiones para ver hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias, señor juez. En esa misma pregunta y de manera muy breve, la preguntaría yo a la señora magistrada, ¿cuáles advierte ella desde su visión de juzgadora, de operadora de justicia, con su gran experiencia, cuáles son los desafíos de esta transición no ordenada? Gracias, Marta. Bueno, vamos partiendo de la idea de que esta reforma lo que va a provocar de la manera en que está preparada o formulada o estructurada, pensada, pues lo que trae es la destrucción del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque de un plumazo van a separar a todos los jueces y los magistrados, que son personas con gran experiencia, años de experiencia, con estudios constantes, con actualizaciones del día a día, con el conocimiento absoluto de los asuntos que tienen bajo su jurisdicción, con un bagaje, como ya lo decía el licenciado Marco Aurelio, tremendo, y que ese bagaje no solo se forma con los estudios formales que llevamos a cabo, sino con el arrastrar la pluma del día a día, es decir, con el dictado de las miles de sentencias que hemos tenido que emitir. Eso genera un gran conocimiento en la práctica, en la aplicación de la teoría que nosotros vamos y tomamos de los cursos, de los diplomados, de los doctorados a los que asistimos. Entonces, evidentemente que si vienen nuevos juzgadores sin esta experiencia, sin este bagaje, pues ¿qué les espera a las personas que tienen pendientes de solución sus asuntos, sus procedimientos? Eso por un lado, porque de aquí a que pasen esa curva de aprendizaje, pues lo veo distante, y además evidentemente también van a querer dictar sentencias rápido, porque no van a querer quedar mal después de que echaron a andar una reforma sin pies y cabeza. Pues ¿cómo van a hacer esas sentencias? ¿Con qué calidad argumentativa van a ser presentadas? ¿Los sentidos serán los correctos? Yo lo dudo muchísimo. Y no solo eso, pues mientras que más o menos ellos le entienden, tenemos asuntos urgentes, las suspensiones, ¿eso es cómo va a funcionar ahí? ¿Cómo le hacemos para que
asuntos tan delicados que requieren una suspensión de plano y de oficio, se emita legalmente, jurídicamente, con sus fundamentos y con su motivación adecuada, o se niegue. O sea, esos son los grandes desafíos que yo advierto en esta transición no ordenada, y sobre todo que las personas, la población, comprenda el daño que esto les va a generar, porque están muy dados a creer todo lo que escuchan en los medios, en las mañaneras. O sea, les están dando pedacitos de pastel suculentos con gotitas de arsénico y cianuro, que de inicio pues creen que esto es la panacea, esto es lo mejor para ellos, poder obtener justicia, esto es lo mejor para la democracia, pero resulta que esto a la larga les va a hacer un daño que es irreversible, desgraciadamente. Hay otra parte de la población, del pueblo, que cree que esto no le va a afectar. Ellos no tienen juicios, no tienen problemas jurídicos. ¿Cómo les va a afectar? No hay manera. Pero la ley de Murphy es tremenda. O sea, ahorita no los tendrán, pero nadie estamos exentos a no tener nunca estos problemas. Y ahí es donde van a extrañar la independencia judicial, la experiencia de los buenos juzgadores, de los que estamos aquí de años y años, que pasamos una curva de aprendizaje mínimo de 15 años para llegar a estos cargos. Sí, gracias, señora jueza, muchas gracias. La misma pregunta en una respuesta breve a manera de conclusión, maestro, desde su óptica, así como en un golpe de voz, ¿cuál es el desafío que enfrentamos en esta transición del sistema judicial no estructurada, no ordenada? Por favor. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo hace 2 años hice una mudanza de cambio de oficina. La hice supuestamente muy estructurada y hay cajas hoy que no encuentro. ¿Cómo voy a intentar visualizar que la justicia sea pronta y expedita cuando de mi proceso, que alguien lo estaba conociendo, alguien lo estaba llevando, le voy a decir que ahora en 6 meses, en 2 meses, en 1 mes, o en un tema de una suspensión con un término, tiene que valorar lo que alguien llevaba valorando durante mucho tiempo? ¿Quién en su sano juicio, que lleva todos unos estudios, diagnósticos de laboratorio, conocimiento con su médico, al momento de la operación le dice, no, va a haber otro médico y tienes que confiar en él y él lo va a hacer rápido y lo va a hacer bien? Sería tanto como alguien que tuviera el bisturí en la mano sin conocimiento de anatomía, porque no está conociendo mi cuerpo, la forma en que yo reacciono. Él no sabe que con poquita anestesia me duermo, no sabe que la aspirina me hace, no lo sabe. Esto va a terminar presurizando otra vez el tema. Probablemente sintamos un alivio momentáneo. Una medida de este nivel, sin un orden, sin una forma, es como tener una potencia de coche inmejorable sin frenos. Nos vamos a estrellar. Somos seres humanos tratando a seres humanos, lo decía el señor juez. Pero en el tema es que se van a cometer un chorro de errores en las sentencias. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a seguir teniendo, ahora cómo los vamos a corregir. ¿Quién genera estos indicadores? ¿Quién dice a hoy que la justicia no es correcta? Y para mí solamente hay 2 parámetros. El funcionario judicial o no tiene la capacitación correcta o humanamente no tiene la capacidad para sacar tantos asuntos. Y si es tanto la presión de sacar tantos asuntos, empiezan a cometer errores. Y perdón, los abogados no ayudamos. O sea, ¿cuántas veces ustedes ven un escrito y dicen, ¿y qué carajo me está intentando decir? ¿Pero qué creen? Que hay una suplencia de la deficiencia de la ignorancia. Perdón que yo tengo ese tema. Y confiamos en que ustedes nos van a hacer la tarea y que ustedes lo van a corregir. Escritos que no tienen ni pies ni cabeza. A ver, ¿por qué no empezamos por entonces hacer un filtro de abogados que si tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad para litigar? Un escrito de... Perdón, yo creo que se agradece un escrito con un buen argumento, que tenga una buena metodología y que tenga un fundamento. Y desde el momento que se ve, dice, bueno, por lo menos este sí lo voy a estudiar bien porque creo que el abogado tiene mucha razón. En base a esto, me parece
que la reforma de forma transitoria para hacer esta pase de lista, este pase de gafet, no es el más correcto. Estamos llevando demasiada velocidad en una receta que se tiene que cocer a fuego lento para que nos quede bien y no nos quememos en el camino. Muchas gracias. Bueno, nomás para corroborar lo que dice el maestro, esta semana resolvimos un asunto que la demanda era de 190 hojas, a renglón seguido y en letrita chiquita. Yo decía, bueno, es que, ¿qué quiere este señor? O sea, ¿le pagaron por hoja o qué pasó? Pero bueno, ese es el día a día que viven los juzgadores. Si alguien quiere participar, estaremos muy atentos a escucharlos. A ver, abogada, muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los asistentes, buenas tardes a los integrantes de la mesa presidium o de diálogo, a la magistrada Marta Muro por invitarnos, su servidora Pamela Vega, presidenta del Colegio de Abogados Jus Semper Loquitur de Jalisco AC. Pues bueno, cuando la magistrada me corrió la invitación, ya nuestro colegio, nuestros colegiados estábamos trabajando en un proyecto, porque tentativamente va a haber un coloquio en el Congreso del Estado. Y la semana pasada, precisamente, trabajando con juristas muy destacados de mi colegio, llegábamos a dos conclusiones torales. La primera, y que me parece, pues creo que es el tema toral, pues que es un tema de golpeteo político. Todos lo sabemos, es un tema que van por las cabezas del Poder Judicial Federal. Y que eso pues tendría que estar muy alejado de la realidad de lo que realmente es la impartición de justicia. Y que bueno, en un proceso de poder moldear esta reforma judicial para poderla mejorar, porque tal cual viene el proyecto, es un proyecto sin pies, sin cabeza, sin ningún tema de impartición ni de conocimiento de qué es lo que hacen los tribunales federales. Y el segundo punto, que llegábamos como a una conclusión, la reforma habla de la percepción que la ciudadanía tiene de la impartición de justicia del Poder Judicial. Y nosotros llegamos a la conclusión que no es un tema del Poder Judicial, de hecho es un tema del Poder Ejecutivo, porque la mala percepción de la impartición de justicia de los ciudadanos está en la base toral de las fiscalías. ¿Y fiscalía a quién pertenece? Al Poder Ejecutivo. Entonces, si tú entrevistas a una persona, o nosotros que somos abogados postulantes y litigantes, cuando atendemos a nuestros clientes, ¿de qué se quejan? Perdón, si hay compañeros que pertenecen a las policías municipales o del Estado, pues primero de los primeros respondientes, segundo de cómo los tratan en fiscalía, si hay compañeros del Ministerio Público, pues también. Creo que mucha de esta percepción de la reforma al Poder Judicial debería empezar por las fiscalías, porque es el primer contacto o la mayoría de los contactos que la ciudadanía tiene con lo que piensan que es la impartición de justicia, y que las fiscalías no imparten justicia, son un órgano administrativo, que es hasta cuando llegan a la litigación en el juzgador, es cuando realmente pues ya podemos determinar si hubo un verdadero procedimiento adecuado en la carpeta de investigación. Y que mucha gente no conoce cuáles son las funciones de un tribunal administrativo civil y del trabajo, de un tribunal o de un colegiado penal, porque hasta que no están dentro de la cárcel o privados de su libertad es cuando necesitan, y es ahí pues donde la justicia ampara y protege. Es cuanto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por este tema, este punto toral de que cuáles son los actores que nos hacen falta en esta reforma. Pues es precisamente eso, incluir en la reforma a los espacios de procuración de justicia, porque el sistema de justicia es un todo. Nosotros podríamos decir, el Poder Judicial, que es la puerta de salida, pero no es la puerta de entrada a nuestro sistema. Muchas gracias, abogada. Por acá veo la intervención de otra persona y con mucho gusto le concedemos el uso de la voz. Buenas tardes, soy Ana Elena Torres, soy abogada litigante. Trabajo mucho con el Poder Judicial porque mi especialidad es el amparo. Cuando comencé el litigio traté de meterme al mundo local y salí corriendo. ¿Por qué? Porque la experiencia era muy distinta a lo que es el Poder Judicial Federal. En el Poder Judicial Federal no hay corrupción.
Y entonces ahí me sentía muy tranquila, porque ahí podía yo solo argumentar y ganar argumentando, o perdiendo pero con argumentos, ¿no? Y bueno, esta reforma pues está tremenda, ¿no? Nos pega a todos, también de este lado. Y el tema que quisiera yo preguntarles a ustedes es, ¿creen que debieran incluir al Poder Judicial local y a las fiscalías dentro de esta reforma? Porque parece que todo está enfocado al Poder Judicial Federal. Y en mi opinión, lo que funciona hoy es el Poder Judicial Federal. Tiene muchos temas que hay que trabajar, ¿no? Criterios contradictorios, ¿no? Que dicen, hijo, ¿cómo que aquí sí y aquí no? Pero bueno, criterios finalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinan de esto? Sí, gracias, muchas gracias por sus palabras y también por esa objetividad que pone el acento en que la reforma se dirige a una parte importante, pero no total, de lo que es el sistema de administración de justicia en nuestro país. Le concedemos el uso de la voz a la magistrada. La pregunta es si se debe considerar en esta reforma otros actores. ¿Alguno de los panelistas que quieran contestar a la orden? Sí, yo voy a contestar. La pregunta específica es si consideramos que deben incluirse las fiscalías, por ejemplo, y los poderes judiciales locales. Sin duda que sí. Yo en mi primera participación comenté que el sistema de justicia en realidad es un rompecabezas que está formado por varias instituciones y por áreas o dependencias. Una de ellas es el Poder Judicial de la Federación, pero no empieza ahí. Ahí es donde termina, ahí es el último reducto de esperanza para poder realmente obtener justicia. Los primeros contactos que tienen las personas cuando tienen un problema jurídico, si es un tema penal, sin duda es con los policías. Las policías que capturan a la persona, luego pasa a las fiscalías y ahí es donde las personas empiezan a considerar que el trato que ahí reciben es la justicia en general, que esas fiscalías pertenecen al Poder Judicial y si tienen un maltrato, evidentemente tachan de erróneo todo el Poder Judicial y ahora nos pega a nosotros que somos, se puede decir, la cabeza. Entonces, sin duda, por ahí deben de empezar, ahí se deben de profesionalizar, ahí se deben de erradicar todos esos vicios que tienen. Nosotros debemos de ser un ejemplo para ellos, porque como bien lo dices, aquí no hay corrupción. Aquí quien viene, litiga, trae sus pruebas, trae sus evidencias, sus argumentos y tiene la razón, se le va a dar la razón. Nosotros no le vamos a dar la razón a porque nos cayó mejor, porque no nos cayó bien, no se la damos. No, simplemente dime qué tengo en el expediente y yo sobre eso voy a resolver conforme a la ley y a la justicia. Entonces, sin duda, ellos son los primeros que debieron integrarse a esta reforma al sistema de justicia. No es una reforma al Poder Judicial o al sistema judicial de justicia y ahí van esos actores primero. Gracias por la pregunta. Bien, la magistrada Gloria Besia había pedido el uso de la voz para participar y estamos atentas a su participación. Muchas gracias, magistrada Muro. En el orden de lo que han venido comentando las personas que me antecedieron, quisiera decir que una situación compleja para nuestro país es el federalismo judicial, porque no es bien comprendido cómo es que existen tantas escalas, niveles, instancias, materias, y unos sí son poderes judiciales y otros no lo son. Entonces yo creo que tendría como reto que pensarse en una reestructuración de tribunales en general. La justicia necesita primero no ser tan compleja y el que lo complica es el legislador. Creo que los tribunales deben de estar en un solo lugar, que es un poder judicial, y creo que debemos dejarnos de tantas clasificaciones que nadie comprende. Tan es así que el público en general confunde la justicia local con la justicia federal y entonces dice, son unos corruptos, pero luego te platican que donde les piden dinero hasta para admitir una demanda es en el fuero común.
Y luego te dicen, son unos corruptos, y luego te platican que donde cambian los sentidos de las sentencias de apelación es en el fuero común, a cambio de una componenda y en la entrega de un dinero. Entonces, confunde la sociedad al fuero común con el fuero federal. No todos los estados son iguales en este tema del campo de la corrupción. Hay algunos que destacan y ya los mencionarán los propios litigantes, que son quienes resienten estas afectaciones. El segundo punto es que yo creo que hay un grave problema que debe resolverse a nivel legislativo, que es la preparación de las personas que ejercen cargos públicos en los poderes judiciales. No tenemos el piso parejo. La capacitación en las entidades federativas es absolutamente distinta de la que tenemos en el Poder Judicial, que es de bastante buen nivel y además obligatoria, porque la carrera judicial comprende específicamente la capacitación especializada y de alto nivel para las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación. Hasta ahí me quedo ahorita, magistrada. Muchas gracias, magistrada Abesia, por su participación. Y bueno, antes de concederles el uso de la voz, y ya estamos a segundos de que la ministra intervenga, yo nada más les comento que en un estudio que se hizo en el Centro de Estudios Constitucionales, los 932 órganos jurisdiccionales, salvo la Suprema Corte y el Tribunal de Justicia Electoral, están compuestos por 1.580 titulares, divididos en 981 magistrados y magistradas y 599 jueces y jueces, que en 2023 ingresaron 1.473.133 asuntos al Poder Judicial de la Federación, que fueron resueltos en ese periodo, un año, 1.413.724. Esto significa que en promedio cada persona juzgadora resolvió 895 asuntos al año, que descontando los 4 semanas que tenemos de vacaciones y los días hábiles, sin contar los días que tenemos por disposición legal de la Ley de Amparo, de la Ley Federal del Trabajo, de los acuerdos generales del Consejo, pues un juzgador está emitiendo en promedio día con día 4 sentencias diarias. Esto sin contar incidentes, sin contar quejas, sin contar todo el cúmulo de trabajo que nosotros sabemos que representa el manejo de un solo expediente, y no se diga materia penal o familiar, que se han amplificado. Esto es simplemente como parte de lo que la reforma judicial, de lo que está ausente la reforma judicial, ¿verdad? Estamos hablando de qué elementos nos están faltando, pues nos están faltando esos. Nos está faltando un diagnóstico completo, intenso, profundo, de dónde está realmente el problema judicial, de la estructura del sistema de justicia en nuestro país. No somos, insisto, la puerta de entrada, sino la puerta de salida de un problema que necesitaríamos mediación, que necesitaríamos un humanismo, una actitud más humana de lo que son los jueces y cómo trabajamos y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, y sobre todo una conciencia de lo que es esta reforma y lo que implica a la sociedad en general, no ahora, sino en un futuro que esperamos no sea tan catastrófico como se aprecia. 2 temas rapidísimo. Comentaba la abogada litigante, yo no sé si debemos incluir a las autoridades locales en el tema de la reforma, porque entonces nos van a quitar la carnita de los amparos, licenciada, y entonces los que nos dedicamos a muchos temas de esos, ¿qué vamos a hacer? Eso por una parte. Y con la magistrada, sí creo que la justicia tiene que ser mucho más sencilla, no menos profesional, mucho más sencilla. Justicia o legalidad, en realidad es un trabuco importantísimo. Si queremos realmente saber lo que es un conflicto, preguntemos a los 3 abogados y en 3 minutos veremos lo que es un conflicto. Nadie sabrá definirlo de la misma manera. Esa parte creo que es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que nos cambien de coche, que nos pinten de otro color la casa. Lo que estamos pidiendo es que la justicia sea mucho más sencilla. Y si profesionalizamos al tema de los de entrada,
Por mi recepcionista se va o llega un cliente. Pero ese es el filtro primero. Y lo que menos queremos es hacer utilización del Poder Judicial Federal para la impartición de justicia. Sería la última instancia que debería llegar cuando lo demás funcionaría bien. Pero sí creo que una justicia más sencilla, no menos profesional, sería clave para un tema de una reforma. Gracias. Sí, algo muy breve y muy lógico, que si uno va a plantear una reforma, una iniciativa de reforma a un sistema de justicia, pues ¿qué es lo primero que analizaría uno o que buscaría mejorar o reforzar? Evidentemente la independencia judicial. Un sistema de justicia no se puede concebir sin que exista independencia judicial, porque entonces estaríamos ante juzgadores que únicamente van a resolver al gusto de quien los puso en ese lugar. Cualquier sistema de justicia está formado por juzgadoras y juzgadores que tienen súper claro y que tienen tatuado cómo deben de actuar frente a una controversia jurídica al momento de sentenciar, con absoluta independencia judicial, es decir, sin favoritismo para una persona, sin permitir injerencias de otra, incluso ni de uno mismo. Yo lo dije inicialmente, uno tiene que resolver objetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo despojarme de mis ideologías, de mi forma de pensar, de mis gustos, de mis disgustos al momento de resolver. Y dirán, pero eso es imposible porque todos los humanos resuelven teniendo eso en cuenta, su forma de ver la vida, su entorno en el que viven y sus antecedentes. Pues para que vean que un juzgador o una juzgadora, esa es su gran gracia, digamos, el saber resolver pese a ello y sin tener en cuenta esos personalidad propia que se tiene. Y eso es como un músculo que se tiene que ir ejercitando del día a día y por años para que de verdad abstraerse de ese tipo de cuestiones. Entonces, ante una reforma al sistema de justicia, lo que debe quedar en el centro, porque es un núcleo esencial y es lo que, si se va a tocar es para reforzar, es la independencia judicial, lo que yo quería aportar. Bueno, pues para el cierre de esta mesa tan nutrida, tan cálida, tan documentada, pues agradecerles tanto al señor juez, a la señora magistrada y al maestro su participación, su compromiso con nuestra institución y sobre todo su preocupación por lo que implica una reforma judicial que nos implica a todos, no solamente a los integrantes del Poder Judicial, sino a la sociedad en su conjunto. Gracias, muchas gracias. Sé que incluso hay unos compañeros que están de vacaciones y aún así han sacrificado su tiempo para estar con nosotros y se agradece doblemente. Muchas gracias, magistrada, muchas gracias, señor juez, gracias, maestro Marco Aurelio. Y bueno, estamos en un tris de que la señora empiece con su intervención y yo quisiera que la escucháramos con la atención que se merece. Muchas gracias y mi reconocimiento y un aplauso para nuestros expositores.